Hoy la palabra de Dios, el mensaje se llama La vida que agrada a Dios. Y una de las razones que nosotros tenemos con respecto a nuestra vida es que en la vida nosotros tenemos que tomar muchas decisiones. Prácticamente todos los días de nuestra vida decidimos. Usted decidió si se levantaba o no. Usted decidió si se ponía este saco o no se ponía este saco. Son decisiones, todos los días. Hay decisiones grandes, hay decisiones pequeñas, hay decisiones difíciles. Pero hay unos momentos en los cuales usted no sabe qué decidir. ¿Los ha vivido? Y usted dice, yo ya no sé qué camino tomar. Yo ya no sé qué hacer. Porque las circunstancias nos llevan a una encrucijada. Y cuando estamos en una encrucijada, estamos en un laberinto. Y el laberinto tiene una multiplicidad de caminos. Y empieza usted a ver y dice, es que yo no sé, yo vengo desde hace un tiempo, desde hace unos días, semanas, meses o quizá años, tratando de definir, de decidir algo. Y quiero decidir, pero es que no sé qué camino tomar, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer. Porque si hago esto, no sé, tengo miedo. Tengo miedo quizá de quedar solo, de sentirme mal, o tengo miedo de hacer daño, porque a veces uno no actúa por temor al supuesto daño que usted va a causar con respecto a otras circunstancias, a la empresa, a las personas. Y eso hace que su corazón se sienta muy mal. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros hagamos debe ser agradable a Dios. Entonces, ¿cómo hacer o cómo tomar una decisión, sea cual sea, que agrade a Dios, pero que también nos agrade a nosotros? Amén, iglesia. Es decir, cómo tomar la decisión correcta. Digan amén los que quieren saber cómo tomar la decisión correcta. Pues, gloria a Dios. Váyase entonces a la palabra de Dios y vamos a ver qué nos dice Dios, cómo tomar estas decisiones correctas y cómo hacer que nuestra vida, nuestras decisiones sean agradables a Dios. Hebreos capítulo 11, otra vez. Conocemos ese capítulo de Hebreos. Ya sabemos de qué trata Hebreos. Hebreos 11, versículo 6. ¿Lo tiene, iglesia? Hebreos 11, versículo 6. Escuche lo que dice la palabra de Dios. 11, 6. En realidad, es como si la palabra estuviera diciendo, oiga, les cuento, aquí entre nos, de verdad les digo, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí está ya la respuesta. Si usted quiere agradar a Dios, usted lo primero que debe tener es fe. Y la decisión, la acción, lo que va a tomar, tiene que hacerlo con fe. De lo contrario, eso no le va a agradar a Dios. Con fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, cualquiera, el que se acerque a Dios, tiene que creer que Él existe. Porque yo me acerco a Dios, como muchos que se acercan a Dios, pero dudan de su existencia, dudan de lo que Él puede hacer. Entonces dice, pues papito, ahí sí está como tenaz, ¿sí? Cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Sencillo.
Yo creo en Dios, yo tengo fe en Él, voy a tomar una decisión, le agrada a Dios, Él está contento y yo recibo una recompensa. ¡Wow! Y yo digo, ¡ay, Señor! La decisión fue correcta. Mire que muchas veces nosotros la consecuencia de la decisión no la vemos inmediatamente. Tomamos la decisión y vemos como que el mundo se nos colapsó. Se nos desbarató todo y vemos todo, mejor dicho, horrible. Pero como lo hicimos con fe, oramos, creímos en el Señor y Él nos dijo que actuáramos de esa forma o de esa manera, entonces ya hemos desatado el agrado de Dios. Y cuando usted desata el agrado de Dios, usted va a recibir recompensa. No se angustie, no se preocupe, déjelo trabajar a Dios, déjelo. Él trabaja y Él trabaja, yo le quiero contar que Él trabaja no solo con usted, Él trabaja con muchos frentes, muchas cosas alrededor. Como dice la palabra de Dios y Dios hablando en muchas veces, ya tomaste la decisión, ahora tú te quedas quietico. Ya tú hiciste lo que tenías que hacer, ya tú actuaste, ahora es quietico, porque el que va a actuar soy yo. Yo soy el que voy a mover. Tú ya diste el paso de fe. Tú me crees a mí. Es lo que está diciendo Dios. Amén, iglesia. Y vamos a tener pues una doble unción. Pero muchas veces el gran problema que tenemos nosotros es que en el punto de la decisión, en el punto en que tenemos que tomar la decisión, porque es que hacer lo que agrada a Dios muchas veces no es lo que a mí me agrada. Yo quisiera otra cosa. He ahí el gran problema. Sí, yo quiero agradar a Dios. Ay, Dios, pero es que yo quisiera más bien que las cosas se dieran así. Más bonitas, más suavecitas. Y uno vive de ilusiones vanas. Ilusiones, porque uno las pone allí y uno ponerse a discutir con Dios, yo le diría a usted, no pierda el tiempo, porque la voluntad de Dios se va a hacer por encima de todo. Entonces, como usted siente que al hacer la voluntad de Dios lo puede agradar a Él, pero no es que a usted le agrade mucho, la mayor parte de las personas cuando se encuentran en esa encrucijada no hacen nada. No deciden, no toman decisiones, se quedan quietos. Y para no quedar mal, dice, yo espero a que Dios haga algo. Señor, está en tus manos y lo que tengas que hacer, hazlo. Pues le quiero contar que Dios no va a hacer nada. Usted va a seguir con esa encrucijada y con ese problema por años, século seculorum. Porque Dios está esperando el paso de fe tuyo. Si tú le crees. Si tú no le crees, Dios no va a actuar. Por eso es que muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué yo no experimento la presencia de Dios? ¿Por qué yo no estoy sintiendo la presencia de Dios? ¿Por qué yo siento que Dios me abandonó? Porque yo siento que no puedo orar, porque yo siento que, no sé, no tengo paz, yo siento que mi vida está vacía. ¿Lo siente? Es precisamente por eso, porque está haciendo falta tomar esa decisión. Pero para eso estamos aquí, para tratar de ver en la palabra de Dios y dar ese pequeño impulso espiritual para poder dar ese paso de fe. ¿Por qué? Porque es que un problema es un problema, una crisis es una crisis. Una encrucijada es una encrucijada. Y uno dice, pero es que usted no me entiende, usted no sabe el problema que yo estoy viviendo. Sí, claro, yo de pronto no sé el problema que usted está viviendo. Pero lo que yo sí sé es que la palabra crisis, la palabra problema, viene de una raíz griega que también significa decidir. Es decir, que la crisis, el problema, tiene inmerso allí una decisión. Y cada vez que nosotros tenemos que decidir algo en la vida, Dios va a permitir que se dé, que se desarrolle, que se geste un problema. Él no gesta, ya lo va a ver, Él no
origina los problemas, pero Él va a usar esos problemas precisamente para llevarte a tomar una decisión. Porque si tú no tendrías problemas, si tú no tendrías encrucijadas, si tú no tendrías preocupaciones, jamás tomarías decisiones. ¿Amén? ¿Lo pensamos o no? Lo que tú decidas, la acción que tú ejecutes, va a mostrar si tienes fe o no. Va a mostrar si le crees, si crees en Dios o no. ¿Para qué? Para mirar si estamos tomando la decisión correcta. Ahora, la decisión correcta no debe ser un paliativo o temporal, porque muchas veces nosotros nos la pasamos diciendo, yo voy a decidir esto por lo pronto. Temporalmente voy a hacer esto. Y yo siempre he dicho que todo aquello que hacemos temporalmente se eterniza. Lo temporal se eterniza y ahí se queda. Yo me voy a ir a vivir aquí por lo pronto. Hermano, ya lleva viviendo 20 años ahí por lo pronto. No, es que estaba de paso se quedó, mi hermano. Hasta murió ahí y lo enterraron ahí. Las decisiones no pueden ser temporales, porque son paliativas, es como para aliviar un problemita. No. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos tratar el mal de raíz. Hay que ir a la raíz, porque esa podadita te puedo asegurar que dentro de un tiempo vuelve a salir. Y saldrá, como es que está escrito en la palabra de Dios, con más fuerza, con más poder que antes. Nosotros hemos tenido muchas experiencias en las cuales hemos atacado el dolor de cabeza y nos damos cuenta que el tumor sigue ahí. Nos la pasamos tomando acetaminofén y aspirinas, pero el problema sigue allí. Hemos tenido muchos problemas, hemos actuado, hemos dejado de actuar, pero después con el tiempo nos damos cuenta que volvemos a tener el mismo problema. Volvemos a vivir la misma cosa con circunstancias diferentes. Eso es como versiones diferentes. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llamó hace 20, 25 años atrás, El milagro en los Andes, el del avión de los paraguayos. Hoy se llama Algo de la nieve. Es la misma historia, con otros protagonistas, pero sufriendo lo mismo. Y eso nos pasa a nosotros. Vivimos la misma historia, pero con otra gente, con otros problemas, con otras personas, pero seguimos viviendo lo mismo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando debimos haber tomado la decisión correcta, no la tomamos. Amén, iglesia. Para hacerlo, se necesita de un gran recurso. Se necesita fe. Si tú tienes fe, la decisión la vas a consultar con Dios y eso es lo que a Él le agrada. Y cuando la consultas con Dios, tú vas a escuchar la respuesta de Dios y le vas a demostrar que tú vas a actuar con esa fe. Tú le estás diciendo a Dios, yo sé que tú tienes poder. Yo sé que tú puedes hacer muchas cosas. Y tú las vas a hacer, las cosas. No las voy a hacer yo las cosas. Yo les he comentado en muchas oportunidades, cuando nosotros tuvimos con mi esposa ese problema tan duro y tan difícil a nivel familiar, a nivel matrimonial, donde hubo una ruptura de nuestro matrimonio, de nuestro amor, pero tomamos la decisión de ponerlo en las manos de Dios, porque todas las decisiones que nosotros habíamos tomado fueron decisiones nuestras, en mi carne, en mi voluntad. Yo hago esto, para mi bien. Pero llegamos un día a los pies de la cruz y le dijimos, Señor, nuestras decisiones, porque es que un matrimonio no se soluciona solo, un matrimonio se soluciona entre dos. Nuestras decisiones nos llevaron a un fracaso.
Y somos conscientes de que todo lo que hemos hecho ha sido en vano. Señor, deseamos continuar, deseamos seguir, deseamos que tú restaures el amor. Te lo entrego a ti. Te entrego. Yo creo en ti. Hagas lo que hagas, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, te lo entrego a ti. Y yo les pongo estos ejemplos reales y prácticos porque dan resultado, porque yo no le estoy contando un testimonio de una persona que me dijo, que me contó. Yo le estoy hablando de lo que me pasó a mí. Yo le estoy hablando de que cuando uno le cree a Dios y se arrodilla a Dios y le dice, Señor, yo tengo un problema con mi hija, tengo un problema grave con mi hija, que va a tomar una decisión que no es agradable para ti. Señor, antes de que ella cometa ese error, mi padre y mi madre, los padres de ella, mi esposa y yo, nos arrodillamos al suelo y le imploramos a Dios, parte el corazón de nuestra hija. Haz lo que tengas que hacer para que no cometa ese error, porque lo que hicimos nosotros no dio resultado. Entonces, Señor, hazlo tú. Ore así y a uno se le parte el corazón. La garganta se le seca, se le hace un nudo, pero uno lo hace por amor. Porque yo no quería, mi esposa tampoco quería ver a su hija en ese desastre, en esa mala decisión que estaba tomando. Hoy en día le damos gloria a Dios, porque el Señor intervino y usted hubiera visto el quebrantamiento de nuestra hija, tan grande, y nosotros a más de 2.500 kilómetros de distancia, partido el corazón. Amada iglesia, es muy doloroso. Amén. Pero cuando se hace lo que agrada a Dios, la recompensa llega. Amén, iglesia. Entonces, amada iglesia, el problema que nosotros tenemos es que creemos en Dios, es que le oramos a Dios, pero terminamos haciendo cosas que no le agradan. Ese es el gran problema. Y tenemos que corregir eso. Por eso yo quisiera mostrarle esta mañana rápidamente 4 acciones. Para que usted ya me entendió. La introducción ya está clara la razón. Creo que está bien clarita. 4 acciones. 4 acciones que debemos hacer para salir de esa encrucijada. Pues vivir en una encrucijada, en un laberinto, eso es hartísimo, dolorosísimo. Hay gente que le encanta vivir en las cuevas. Hay gente que le encanta vivir en problemado. Hay gente que toda la vida, yo conozco a muchas personas, ancianos, le estoy hablando de 3 guerras mundiales, ancianos que tienen que masticar el agua y ya la toman con pitillo y masticándola. Y uno le pregunta por su vida y todavía tienen problemas. Y todavía tienen líos. Y uno le pregunta, pero el problema es de ayer. Porque le cayó el diente ayer. No, se me cayó cuando tenía 10 años. Es decir, que hace 85 años usted viene con ese problema y no lo ha solucionado. Amada iglesia, Dios no quiere que nosotros tengamos una vida tan paupérrima. Yo no sé usted, pero uno con un problema, por lo menos en mi caso, yo no puedo hablar, no puedo respirar, no puedo ver, no puedo sentir. Esta semana fue muy difícil para nosotros, para mi esposa y para mí. El corazón está fraccionado, está partido. Muchas cosas. Y mi esposa veía tantas cosas y tantas situaciones que nos pasaron durante esta semana y yo le decía, es imposible hacer el sermón, es imposible hacer el sermón. Y no podía. Y luchando y batallando toda la semana.
Porque cuando tú estás en una encrucijada, cuando tú estás en un problema, cuando tus emociones están dando vueltas, cuando no sabes si ir o venir, si hacer o no hacer, si arrodillarte o pararte, si levantarte o no, no sabes qué hacer, hay una angustia en el corazón muy grande. Y cuando tú empiezas a orar, comienzas a sentir tu cabeza que da vueltas y empiezas a pensar en una cosa, en otra. No hay paz en tu corazón. No hay paz. Y tú tienes que detenerte en un momento determinado y decir, no más, esto se acaba porque se acaba, porque yo no voy a poder seguir viviendo así. Esto no es vida. Esto no es vida. Hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones, hay que decir ya, basta, suficiente, punto. Y si estamos agarrados de la mano de Dios, ¡qué alegría! Aun cuando ruede montaña abajo, si ruedo con Jesús, pues que ruede. ¿Está entendiendo? Pero no quedarnos con ese tarugo en la garganta, con ese tarugo en el corazón, con esa amargura que nos está pudriendo por dentro, mientras el mundo feliz en fiesta. ¿Perdón? ¿Y uno bien amargado? No, papito. 4 acciones. 4 acciones para salir de esas encrucijadas, pero agradándole a Dios, porque no son cualquier acciones. Hay que agradarle a Dios. La primera, y cada una de ellas tiene una historia. Ay, Dios, dame tiempo, dame, regálame tiempo. Detén el tiempo. Un aguacero muy grande, Señor, que nadie se pueda ir. Y que diga, pastor, siga, pastor, siga. Siga, pastor, gloria a Dios. ¡Qué gozo! La primera, la obediencia en lo sobrenatural. Escúcheme bien, la obediencia en lo sobrenatural. Porque nosotros somos obedientes en lo natural. Si ahorita en este momento yo paro el sermón, la predicación, y me dirijo a cualquier persona de ustedes, y le digo, gracias, serían tan amables ustedes 2, ustedes 3, ¿se pueden pasar acá adelante? Y ustedes, se ponen coloraditos, y vienen caminando para allá, y se sientan acá. Eso se llama obediencia. Y yo les digo, gracias, muy amables, gracias. Eso es obediencia. Y es fácil. Si un policía, pues tú paras. Obediencia. Pero la obediencia sobrenatural, esa es la compleja. Porque la obediencia sobrenatural viene de Dios. Veámoslo en una pequeña historia para que nos hable el Señor. Váyase a Josué, el libro de Josué. Josué, en el capítulo 6. Capítulo 6, después de los primeros 5 libros, después del Deuteronomio está Josué. Josué, capítulo 6. ¿Lo tiene, amada iglesia? Escuche. Versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. La promesa. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad y así lo harán durante 6 días. Una sola vez alrededor de la ciudad diariamente. Durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas. ¿Se acuerdan de las trompetas? Le encantan las trompetas. Y ya se va a dar cuenta por qué las trompetas son tan importantes más adelante. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día, ustedes marcharán 7 veces. Ya no lo harán una vez, sino 7 veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas, mientras otros van, iban a tomarse la ciudad de Jericó. Iban a entrar para dominarla. Cuando todos escuchen el toque de guerra, las trompetas, el pueblo deberá gritar en voz en cuello. Griten, no más, solo griten. Y cuando griten y las trompetas suenen, los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Amén.
Hágale, papito. Q. Yo les hago una pregunta. Si a usted le dicen que tienen que tumbar unos muros de su casa, ¿usted marcharía alrededor de esos muros esperando que ellos caigan? ¿O tomaría un cincel, un ladrillo, una herramienta cualquiera y empezaría a tumbarlos? ¿Usted qué haría? ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros actuamos de igual manera? Porque cuando Dios nos dice que debemos hacer algo, es algo que a nosotros nos parece ilógico. Porque las órdenes de Dios son para demostrar su poder, es decir, son sobrenaturales, están por encima de lo natural. Por eso el Señor dice, ¿tú quieres vivir? Amén, Señor. Y muchos años, amén, Señor. Entonces muere. ¿Perdón? Tú quieres tener prosperidad y ser el hombre y la mujer más rica del universo. Amén, Señor. Entonces dalo todo. Y frenamos. Ahí eso sí ya no lo hacemos. Porque la orden que nos está dando Dios es sobrenatural. Más allá de lo natural. Por encima de lo natural. Cuando Israel y Josué están caminando, vienen, han pasado 40 años en el desierto, amada iglesia. Es que aquí tras de esto hay una historia espectacular, hay una historia maravillosa aquí. Cuando vienen ellos 40 años de estar dándole 300,000 vueltas a ese desierto por culpa de sus faltas de decisión, decidían una cosa para el desierto, decidían otra para el desierto, decidían otra para el desierto. Y Dios les dio la promesa desde que salieron de Egipto. Dios les había dado hace 40 años atrás la promesa. Pero Señor, ¿qué esquiva la promesa? No, Señor, esquivo tu caminar. Esa es una gran diferencia. Y cuando ellos llegan, antes de llegar a la ciudad de Jericó, si usted ha leído la palabra, antes de llegar a la ciudad de Jericó, ellos pasan el Jordán, el río Jordán. Y esa es una revelación de recorderis. Recuerda cómo te saqué cruzando el Mar Rojo. Ahora tú cruzas el Jordán y pasas a la tierra prometida. Llegas a la tierra prometida y se sienten ya en la tierra prometida, la tierra que les ofreció donde fluye la leche y la miel. Y se sienten felices porque cruzaron el Jordán y van felices, pero se encontraron con una ciudad fortificada. Se encontraron con una ciudad, era la primera ciudad de la tierra prometida. El primer obstáculo, el primer problema, el gran problema. Entonces ellos tenían que tomar una decisión. Nos organizamos como un ejército y armados entramos allí. ¿Por qué? Porque ya habían enviado unos espías a Jericó y sabían cómo estaba compuesto Jericó. Conocieron a una prostituta llamada Rajá, que hospedó a 2 de los espías, que ella se dio cuenta, ella era la tatarabisabuela de Jesús, nada más y nada menos. Mire Dios cómo tiene los planes hechos, y como Dios iba a derrumbar esa ciudad, había que salvar a la tatarabuela de Jesús. Va a salvar, así van a decir tus nietos dentro de 100 años. Entonces, mi tatarabuela hizo lo que agrada al Señor, que ese es usted. Usted es la tatarabuela. Y va a decir, y gracias a que mi tatarabuela hizo lo que le agrada al Señor, hoy nosotros, mire cómo vivimos.
dentro de 300, 400 años, si así lo ha querido Dios, o mañana nomás. Amén, iglesia. Ellos tenían que tomar una decisión. Cuando nosotros vamos a tomar la decisión, si se la consultamos al Señor y el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, pues nosotros le decimos que debemos hacer lo que es más lógico. Lo más lógico, pero lo más lógico no siempre es lo justo. Lo más lógico no siempre es lo que Dios quiere. Dios siempre, Él mismo lo dijo, que predicar el Evangelio es una locura. Mire cómo se desorbitan los ojos. Es una locura. ¡Qué bendición! Entonces debemos comprender que los problemas hacen parte de un entrenamiento. Dios lo que quiere es entrenarlos. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué los quería entrenar? ¿A qué los quería entrenar? Ustedes tomen esta decisión de hacer lo que yo les digo, porque esto forma parte de un entrenamiento para que ustedes puedan llevar a cabo la segunda acción. Porque si no son capaces de obedecer sobrenaturalmente a Dios, papito, usted todavía tiene carne. Es más, lo que no tiene es carne, tiene chicharrón. El entrenamiento, hacer la voluntad de Dios, obedecerlo sobrenaturalmente, afianza nuestra fe, afianza nuestra confianza en Él. Confiamos en Él. Él tiene el control. Es que es muy fácil decir, Señor, tú tienes el control. Es muy fácil decirle a otro cuando el otro tiene el problema, no te preocupes, Dios tiene el control. Por Dios, y cuando uno se está muriendo de hambre, yo digo, sí, Dios tiene el control. Y uno muriéndose de hambre, entonces uno dice, no, yo voy a entrar a robar un pan. No, lo robo porque Dios tiene el control. Eso es difícil, pero ese entrenamiento afianza nuestra fe, la credibilidad en Dios, afianza nuestra confianza en Él. Yo confío en ti. Señor, yo no veo una salida, pero si tú me lo dices, pues yo lo hago. Y con ella viene la obediencia. Amén, iglesia. Número 2. Entonces viene la segunda acción. ¿Cuál es la segunda acción? El despojo. Despojarse. Quitarse. Despojarse. Escuche lo que les dice en el versículo 18. Escuche lo que les dice. ¿Lo tiene? 6:18. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Dios les está diciendo, yo voy a tumbar los muros, yo voy a solucionar ese problemita, pero tú no vas a hacer X o Y cosa. En este caso, el Señor les dice, no tomen absolutamente nada de esa ciudad. Nada es nada. Amén. Y habían cosas muy lindas. Habían unas telas hermosísimas. Habían unos cofres. Y estos iban a entrar a poseer esa ciudad. Y Dios les dice, nada es nada. El oro, versículo 19, el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Amén. Amada iglesia, la pregunta, ¿está usted dispuesto a despojarse de lo que tiene? ¿Está usted dispuesto? Pastor, ¿usted está dispuesto a quitarse el saco y regalarlo? Si usted se encuentra con alguien y dice, me estoy muriendo de frío, me regala el saco, ¿usted está dispuesto a despojarse de ese saco? ¿Usted está dispuesto a despojarse de lo que Dios
le está diciendo que se despoje. Veamos en la historia cuál es la razón del despojo que les dice a los israelitas, para poder comprender cuál es el despojo que nos está diciendo a nosotros y qué es lo que nosotros debemos despojarnos. Amada iglesia, Jericó era la primera ciudad de la tierra prometida. La primera. Dios les dice: yo les voy a dar a ustedes la bendición de poseer la primera ciudad. Pero de ella me van a dar a mí todo el oro, la plata, las piedras preciosas y el hierro. Eso lo consagran para la casa del Señor. Y del resto no tocan nada. Si nosotros escudriñamos un poquito en la ley, nosotros podemos observar que en la ley de Moisés se había enseñado que las primicias eran fundamentales para entregarle a Dios. Las primicias son necesarias entregarle a Dios. Amada iglesia, cuando Dios nos da un trabajo a nosotros, cuando nosotros creemos que es Dios el que nos da el trabajo, Dios rompió los muros de la impotencia y del desempleo y nos dio el trabajo, entonces nos pide algo. En la ley les pedía las primicias. Punto. Todo lo que produzca el terreno, la primera vez, es mío, decía el Señor. Amén, iglesia. Eso, obvio, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, no lo acepta ni lo practica. Por supuesto. Ni es una obligación practicarlo. Es una convicción del corazón. Si uno conoce la razón. Amén, iglesia. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Diciéndoles a este pueblo: ustedes van a encontrar grandes tesoros, pero no los van a usar. Y esta parte me la dan a ver a mí. Porque el despojo se tiene que dar de una manera voluntaria de algo que se tiene. Es privarse de algo voluntario. Dios los quería llevar a que reconocieran que la ciudad fue derribada por el poder de Dios. Y ellos debían aprender a reconocer el poder de Dios. Y se tenían que despojar voluntariamente de algo. En nuestro caso, amada iglesia, el Señor nos invita a despojarnos de la vieja naturaleza. De una manera voluntaria. Si tú no te despojas de la vieja naturaleza, no estás reconociendo el poder de Dios sobre tu vida. Amén, iglesia. Yo hubiera preferido que el Señor diga: despójate de tu billetera. Porque es más fácil despojarse de una billetera que despojarse de la vieja naturaleza. Pero a la gente le duele más despojarse de una billetera que despojarse de la vieja naturaleza. ¡Qué contradicción!
Qué contradicción tan grande. Quitarse la ropa sucia, despojarse del viejo hombre. Y eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él se despojó voluntariamente de su naturaleza divina, de su naturaleza, y tomó la naturaleza de un siervo, un hombre que iba a morir. ¿Qué hizo ahí con ese acto? Él se humilló, él obedeció, él confió. Mire, dice la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, del 5 al 11, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, que aún siendo Dios, se despojó de su naturaleza divina, se puso su naturaleza humana, se humilló al máximo y murió en la cruz para salvarnos, para redimirnos. Amada iglesia, recuerde usted a nuestro amigo Gedeón, que lo vimos hace unos días. Dios lo despojó para que aprendiera a confiar en él. Cuando Dios le dijo a Gedeón, recuerde usted la prédica, cuando le dijo: tú vas a liberar a Israel, lo primero que le dijo Gedeón es: Señor, mi clan, mi tribu, mis soldados, es el más pequeño de todos, yo soy el más insignificante, yo no tengo nada, apenas tenemos 2 palas y una espada y un corta uñas, no más, no tenemos más. Y Dios le dijo: es que no será con tu fuerza ni con tu poder, va a ser con el mío. Preséntate mañana para librar la batalla. Y Gedeón llegó, amada iglesia, ¿con cuántos? 32,000 hombres, armados hasta los dientes. ¿De dónde los sacó? Es que hasta pidieron prestado. Y Dios lo despojó de 31,700 hombres. Solo le dejó 300. Solo con esos pinche 300 vamos a hacer algo grande. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Nos lo muestra la palabra de Dios. Creando confianza en tu corazón. Lo que Dios está tratando de hacer con todas estas historias es que tú le creas a Él, que confíes en Él, que dejes de temblar, que no te dé miedo, que no empieces a decir: no, es que no me alcanza el sueldo, no me alcanza el tiempo, no me alcanza esto, no puedo. Es que no es con tu diezmo, no es con tu plata, no es con tu ofrenda, no es con tus herramientas, no es con tu fuerza, no es con tu conocimiento, como yo te voy a sacar de la encrucijada, del problema, de la crisis. Pero tú despójate del temor, ¿no? Despójate de la duda, despójate de la amargura, despójate de la rabia, despójate de la ira. Todo eso que nosotros tenemos, amada iglesia, y que nos presentamos y queremos nosotros debatir en un juicio, pero con ira, con rabia, con razón, señalando: usted, buscando culpables. Y el Señor te dice: no, papito, despójate de todo. Pero ¿cómo voy a ir a una guerra así? Despójate. A nosotros nos pasa, siempre nosotros creemos que necesitamos más y más y más cosas. Y en lugar de despojarnos, nos aumentamos, ¿no? Pedimos cosas, paz. Que no, es que yo necesito esto, no, yo necesito lo otro. Pero Dios piensa lo contrario. La razón es que nosotros confiamos más en lo que tenemos que en lo que creemos. Y Dios nos está llevando a decir: oh, no pienses tanto en lo que tú vas a hacer. No pienses tanto en cómo lo vas a hacer.
No pienses tanto en que si tú tuvieras esto, si tú tuvieras lo otro, sería más fácil. No. Simple y llanamente cree en mi poder, despójate de todo lo que te está estorbando y tú vas a hacer cosas maravillosas. Amada iglesia, resulta que en la tribu de Israel entraron a Jericó, se tomaron la ciudad de Jericó e hicieron lo que Dios había mandado, había ordenado, y de pronto en un momento determinado empezaron a sentir que la presencia de Dios abandonó a Israel. Y empezaron a darse cuenta que como que los muertos empezaron a resucitar, el problema empezó a levantarse. Y estos no están tan muertos como yo creía que estaban muertos. Y se paniquearon y se preguntaron qué fue lo que pasó. Y los sacerdotes entraron en oración, en ayuno, en todo lo que usted quiera, para averiguar, Señor, cuál es el problema, qué es lo que ocurre, por qué, si hicimos lo que tú nos demandas, por qué estamos pasando lo que estamos pasando y parece que el problema comenzó otra vez a hervir. Y Dios les dijo, porque hay pecado en ustedes, porque ustedes, a todo el pueblo, se quedaron con parte del botín, porque ustedes no me obedecieron. Y todos se miraban y decían, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y comenzaron a orar y comenzaron a hacer de acuerdo a sus creencias de antaño. Comenzaron a lanzar suertes y todo, y cayó la suerte en la tribu de Judá. Y dijeron, fue en la tribu de Judá algo, hasta que llegaron a la familia de Acán. Acán vio una tela hermosa. Y vio esa tela y con algunas cositas tan lindas, dijo, esto no es nada. Esto no es nada, es un clip. Es un clipcito, una hoja, un lápiz. ¿Qué daño le puede hacer a Israel? Nada. Y cogió el botincito, lo guardó y lo escondió y lo enterró debajo de su carpa. Que nosotros lo conocemos como el pecado de Acán. Y eso no agrada a Dios. A Dios no le agrada porque sea una tela, o porque sea esto, por lo que sea lo otro. A Dios no le agrada porque la obediencia no fue tía, total, inmediata y alegre. La obediencia tiene que ser tía, total, inmediata y alegre. Y ya sabemos el grave problema. Tuvieron que sacar a toda esa familia, con los esposos, los hijos, los primos, los yernos, las yernas, las nueras y los que hicieran, todo el mundo. Y tuvieron ellos mismos que apedrearlos. Wow. Que no nos pase lo mismo, que se levante el problema porque nosotros creemos que tenemos la solución. Amén, iglesia. Número 3, la tercera acción. ¿Cuál es la primera acción, amada iglesia? Obediencia sobrenatural. La segunda, el despojo. Primero obedezca, después despójese de todo ese lastre. Pablo le dice lastre. Porque a veces la gente dice, pero pastor, esto era en el Antiguo Testamento, y Acán en el Antiguo Testamento fue muerto y toda la cosa. Pero es que en el Nuevo Testamento también pasó, con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira de la iglesia de Cristo, como usted y como yo, vendieron una casa, llevaron el dinero a la iglesia y le dijeron, vendimos nuestra casa, pero escondieron parte de la venta. Dijeron, pues ya estamos dando esto, pero habían dicho que nosotros vamos a dar. La promesa es, Señor, yo te voy a dar mi casa. La venta de mi casa es para ti. ¿Para qué se pusieron de sapos a darle? Si el Señor nunca nos dice que nosotros nos comprometamos con algo. Cuando tú te comprometes con algo, hazlo. Hazlo.
Tú le prometiste a Dios, Señor, yo te sigo, sígalo. ¿Ya le prometió? Siga. Señor, yo prometo congregarme, congréguese. Congréguese. Ellos le dijeron, Señor, queremos nosotros hacer esta obra maravillosa y queremos entregarte esto. Y le entregaron una casa, pero luego se quedaron, uy, no. Y eso nos pasa. Eso pasa, amada iglesia. Uy, Señor, consigo el trabajo, Señor, y el diezmo, la ofrenda va a ser buenísimo. Y cuando recibe usted el primer sueldo, ¿qué pasa? No, esto que le di a la iglesia, como yo le digo a mi esposa siempre cuando vamos en un semáforo en alguna parte, por lo general la persona que se te acerca por una ventana del carro y te pide una moneda, tú sacas una moneda de 100 y le das de 100 porque ya no hay de 50. El que entendió, entendió. Sacas la moneda de 100 y tiras la moneda de 100, ¿sí? Pero ahí hay monedas de 500. Ahí hay monedas de 1000. Y tú escudriñas y buscas la de 100. ¿Dónde está la amarilla? ¿Dónde está la amarilla? ¿Dónde está la amarilla? Y sacas la moneda de 100. Y a veces cuando yo saco una moneda y le paso la moneda de 1000 al Señor, y yo le digo al que le doy, lo jubilé. Lo acabo de pensionar, mi hermano. Tenga. ¿Qué tal? Tenga, papá. Lo pensioné para que no trabaje más, para que no pida más. Así somos. ¿Por qué, papito? ¿Por qué damos todo eso? Porque la billetera está acá atrás y voy sentado en ella, bien protegida y bien guardada. Así somos. Somos así. Entonces, obvio, cuando el Señor nos manda a despojarnos del temor de algo, es peor, papito. Eso es peor. No creemos en Dios, no le creemos. Decimos, no nos aferramos. La tercera, los recursos. Los recursos, en aras del tiempo, solo les voy a decir. Resulta que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, nos cuenta algo maravilloso. Nos muestra a un pueblo israelita temeroso, porque hay un gigante, que es Goliat, que los está insultando y les dice hasta de qué se van a morir. Y todos los soldados profesionales tiemblan. Y aparece un jovencito, ¿sí?, que movido por el Espíritu de Dios, llega corriendo y dice, déjenmelo a mí, ese es mío, así de sencillo. Y el muchachito sale y se pone al frente de semejante ejército de los filisteos, y ahí estaba Goliat insultando y toda la cuestión. Cuando el rey Saúl, escúcheme bien, el rey Saúl era un hombre de 2 metros, alto, fornido, era de cabello castaño, de ojos azules, haga de cuenta el pastor, una hermosura, ¿no?, de hombre, una hermosura, un hombre con garbo, con todo, una elegancia impresionante. Ese era el rey que querían, por eso es que lo querían tanto a Saúl. El pueblo quería a ese rey, como ustedes quieren a ese pastor. Lo querían. Y se aparece y ve semejante muchachito. Escuálido. Ay, Dios. Dice, no, este par bocado y se lo come vivo. Entonces, para tratar de librar de su conciencia Saúl, el rey Saúl, para que después no diga, pero rey, ¿cómo usted dejó que ese muchachito vaya? ¿Cómo? Yo no hubiera hecho eso. Pero para librarse un poquito de su conciencia, Saúl se despoja de su armadura y lo viste a David. ¿Usted se imagina ese cuadro? Cuando le pone el gorro, pues el gorro le bajó acá a David, media cabeza dentro del casco. Cuando le pone la armadura a David, le pasa el escudo y le pasa la espada que era más grande que él, y todas esas protecciones de hierro, David no podía caminar. Y David le dice, en el versículo 38, le dice, yo no puedo caminar con esto porque yo no fui entrenado
para eso. Dios me entrenó con otras cosas y se despoja de todo eso, se va al río, coge unas piedras, onda en mano y se enfrenta. Y le dice, con esto Dios me entrenó. Amén, iglesia. Los recursos. Ahora la pregunta, ¿usted está dispuesto a dejar sus recursos y a usar los recursos que Dios le ha dado? Amén, iglesia. A veces nosotros preferimos luchar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, con nuestro conocimiento. No, porque yo sé cómo se hacen esos muros, yo sé cómo se hace la mecánica, yo sé cómo se hace esto. A veces creemos que usamos nuestras palabras. Yo sé cómo lo trato, yo sé lo que le digo. ¿Usted ha escuchado eso? No te preocupes, yo sé lo que le digo. Yo con eso he lidiado mucho, con esa gente he lidiado mucho, no te preocupes. Yo tengo mucha experiencia, papá, toda la experiencia en mi vida que yo tengo sobre eso. O sea, hacemos alarde de lo que nosotros somos, de lo que tenemos, de los recursos que hemos adquirido, de las experiencias, y nos olvidamos de los recursos en los cuales Dios nos ha entrenado. Ya nos entrenó. ¿Y cuáles son, pastor? La oración. ¿Dios no le ha entrenado a usted en la oración? En el papito, nos estamos muriendo de un problema y usted no ha ayunado. La crisis lo va a matar, una encrucijada total. ¿Y dónde está su ayuno? No, pastor, yo sí he ayunado. Cuéntame, ¿qué día ayunaste? Yo el jueves. ¿Y qué hiciste el jueves? No, yo salí a las 8 y me fui a trabajar y toda la cosa, pero no comí nada durante todo el día. Eso no es ayuno. Eso es matarse de hambre. Más bien quédese en la casa comiendo, pero ayune. ¿Cómo así, pastor? Sí, es que el ayuno no es aguantar hambre. ¿Quién le dijo eso? No, papito. ¿Usted ayunó? Usted está pasando por un problema y dijo, Señor, hoy, ¿cuántas veces pedimos permiso porque nos vamos a ir de paseo? Ay, o nos enfermamos, pero porque tenemos un dolorcito de cabeza, pero es como está lloviendo más, es que amanecí enfermo, tengo gripa, jefe. No, tranquilo, quédese en la casa. Ay, qué rico, con ese aguacerito tan delicioso que está cayendo. Y uno se queda en la cama. Y le sacamos pretexto para todo. ¿Por qué no llamamos un día, pedimos permiso, decimos, este miércoles, este jueves, este sábado, no voy a trabajar, me voy a quedar en la casa, solo, todo el mundo se va, pero voy a ayunar, porque tengo que salir de esta encrucijada. Porque voy a usar el recurso que Dios me ha dado. Voy a usar la palabra de Dios, voy a leer la palabra de Dios, voy a leer. Señor, hasta que tú no me hables, hasta que tú no me digas, yo no te suelto. No te suelto, me tienes que decir. Y si tengo que quedarme en la iglesia, pues me quedo. Pero hasta que no salga de este problema, Señor, yo no te voy a soltar. Dios nos ha capacitado con recursos maravillosos. La diligencia es uno de ellos. Ser diligente, pero no, dejamos, después. ¿Cuántos años tienes? 50. Después. ¿Cuántos años tienes? 80. Después. ¿Cuántos años tienes? Ya no tiene. En el Testamento encontramos una palabra, después. Todo lo dejamos después. Nunca tomamos, no somos diligentes. Mire esa bendición maravillosa del eunuco y Felipe. Dice la palabra de Dios que Dios se llevó en el espíritu a Felipe, lo trasladó. Y cuando iba en una carreta, yo me lo imagino a Felipe corriendo atrás de la carreta, donde iba el eunuco, corriendo, y comenzó a hablarle. Iba en la carreta y le hablaba y le decía, Señor, y tal cosa. Y el eunuco le dijo, pues trépese, deje de correr, para que hable bien. Y se subió en la carreta y comenzó a hablarle y comenzó a predicarle. Y le empezó a hablar. Y el eunuco le dijo, ¿y qué impide que me bautice? Dijo, nada, pare la carreta. No le dijo, esperemos a llegar a la ciudad, hagamos... No, pare, hermano, frene. ¿Dónde hay agua? Ahí hay un charco contaminado. No importa, vamos para allá, bautíceme, mi hermano. Eso se llama diligencia. Cuando el Espíritu de Dios te toca, tú eres diligente. No dejas, ¿cómo? ¿Por qué?
Mire, amada iglesia, Dios lo que más desea es que tú duermas tranquilo, que duermas como un bebé. Pero cada vez que nosotros dejamos para mañana, tú no duermes, pasas noches miserables. ¿Por culpa de quién? Tuya, no de Dios. Y te la pasas durmiendo. Señor, haz algo. Y Dios dice, haz algo tú. Por Dios. Muévete tú, sé diligente. Yo te he dado la diligencia. Ya. Dios nos ha dado la prudencia. Dios nos ha dado el dominio propio. Dios nos ha dado obediencia. Dios nos ha dado humildad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Dios diciendo, ve y pide perdón? ¿Y nosotros qué hacemos? Haciendo como calor, ¿no? Bailamos. Ve y pide perdón, ve y ama. Haz esto, haz lo otro. Ya, comienza a hacerlo. No dejes para mañana. No dejes. Tú quieres, pastor, yo quiero hacerlo. Hazlo. Pero ya. No. En el tiempo del Señor. Papito. No es en el tiempo del Señor, es en el tiempo del diablo. No, el tiempo del Señor es ya, listo, estoy dispuesto. Ya cuando tú llegues y digas, listo hermano, ya dispuesto. ¿Qué pasó aquí? No, papá, pasó el Apocalipsis, Revelación, pasó todo ya. ¿Cómo así? Yo que ya venía a estar listo. No, las 7 copas se derramaron, las trompetas tocaron, los sellos se abrieron. Papá, ¿y cómo así? No, y usted no se da cuenta, usted fue arrojado al infierno. Ay, ¿cómo así? Con razón, yo no sabía. Más despistado que qué. ¿Todo por qué? Y después. No, papito, lo que se vaya a hacer, le dijo el Señor a Judas, hazlo ya. Pero ya, papito, hágalo, haz diligente. Número 4 y último. La humildad. La humildad. La primera, la obediencia. El segundo, el despojo. El tercero, los recursos. Y la cuarta, la humildad. Solo son 4 cositas. Humildad. Váyase a 1 Corintios, sí quiero leérsela, la humildad. ¿Qué es humildad? 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los mundos de allá afuera, es una locura, ¿no? Lo que hacemos nosotros, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Estamos bien? Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Frustraré la inteligencia de los inteligentes. Es decir, los voy a tratar con humildad. Los voy a tratar con humildad. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen, mediante la humildad. La pregunta de este cuarto recurso sería, ¿está usted dispuesto a dejar de ser experto en lo que usted sabe y humillarse ante Dios? ¿Está usted? Vea, yo conozco a muchísimas personas que no han querido, que han puesto por encima la sabiduría, la inteligencia y toda la cosa, y mire las sillas vacías. Porque no han querido usar la cuarta acción, la humildad. Y la humildad es poner la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría del hombre. Se hacen las cosas de Dios, no las cosas del hombre. Nosotros lo vimos con Pedro. El domingo pasado. Un experto pecador. Un experto. Y terminó diciendo, apártate de mí porque soy un pecador. Él era un experto. Y como si fuera poco, le tengo una perla. Le tengo una perla maravillosa en Mateo. Mateo 17. Léasela, que eso es una perla maravillosa. ¿Cómo lo volvió a tratar a Pedro? Después de semejante situación, después de semejante revelación,
de apártate de mí, le dijo, Señor, porque soy un pecador. Y luego Jesús, apártate de mí, Satanás, porque no piensas sino en las cosas de hombres, no estás pensando en las cosas de Dios. Escuche cómo lo volvió a afirmar. Jesús lo vuelve a afirmar a Pedro. Mateo 17, ¿lo tiene? Sí. Versículo 24. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro, y le preguntaron, hey, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Oiga, se les iba a pasar sin pagar Jesús, ¿cierto? Ese estaba haciendo el de la vista gorda. Pedro le contestó, sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, como Jesús, eso sí, no es que tenía el oído, tenía la revelación tan maravillosa, él sabía todo lo que hablaban. Como escuchó que a Pedro le estaban cobrando el impuesto de él y de Jesús, ¿tú qué opinas, Simón? Le dice, ¿tú qué opinas, Pedro? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Entonces, a los demás, contestó Pedro. Entonces, los suyos están exentos. Ahí lo dejó, ¿no? Pero lo dibujo. O como anoche oí por ahí, hágase de a dos para entenderlo. Entonces los suyos están exentos, les dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, escuche la orden que le da a Pedrito, al experto pescador. Vete al lago, como tú eres experto pescador, echa el anzuelo, saca el primer pez, el primero, no el segundo, el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda en la boca del pez o adentro en la barriga. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Hola, ¿qué tal esa orden? ¿Usted se imagina a Pedro oyéndolo? Otra vez. Llevo pescando más de 50 años y nunca he visto una moneda dentro de un pez. Never, jamás de lo jamás. ¿Se da cuenta de las órdenes de Dios? Ahora usted está entendiendo cómo Dios te habla, qué es lo que te dice y que a ti te parece ilógico. ¿Usted se imagina ahora si usted fuera Pedro? ¿Qué haría si usted fuera Pedro? Usted, bueno, Señor, ya vengo. No, hermano. Oiga, regáleme una monedita que estoy sin plata. Tengo para el bus, tengo que coger para Jericó, voy para Jericó, una monedita, regáleme una monedita. Claro, hermano, tenga la monedita. Ay, gracias, usted no sabe, salvó. Listo, Señor. ¿Yo qué voy a ir hasta el lago? Usted en el camino se encuentra con un amigo y le dice, ¿qué hermano, para dónde va? No, es que el Señor me mandó para el lago a pescar, Él me está esperando en el templo y me dijo que saque el pez y que lo abra y que ahí voy a encontrar una moneda. Ay no, vos préstame una moneda, pues sí, toma, yo te la... Gracias hermano, me evitas ese trabajo. Uy hermano, es puro Dios, la bendición de Dios está sobre ti. Así lo hacemos. Y bendecimos algo totalmente contrario que Dios nos ha mandado hacer. Y es más, después usted se va para la iglesia y da como testimonio eso. Jesús me mandó a pescar y un vecino apareció por ahí y me dijo, yo le doy la moneda. Ay, me evitó la pesca, me evitó esto, me evitó la cosa, me evitó todo. Pero no la obediencia. Amén, iglesia. No usaste los recursos que Dios te está mandando. ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús mandándolo a Pedro? ¿Sería que Jesús no podía meter la mano al bolsillo y decir, ve aquí, aquí, uy Pedro, se te cayó una moneda, ay mía no es, de alguien es, no hay de nada, bueno, venga. Jesús podía hacerlo, pero estaba tratando el corazón de Pedro. Todavía seguía tratando tu corazón.
Póngase la manito ahí, sóbelo antes de que se le dé un infarto. Sigue tratando Dios nuestro corazón. Entonces Pedro actuó sobre la base de su fe. Yo le creo al Señor porque yo ya vi lo que Él hace. Yo le creo y yo no voy a actuar con la sabiduría mía, sino con la sabiduría de Dios. Muchas veces nos creemos expertos y no aceptamos las cosas ilógicas que Dios nos manda hacer. Debemos nosotros orar y decirle, Señor, como tú me lo mandas, yo lo hago. La manera como nosotros actuemos frente a la decisión, frente al problema, pues va a determinar en qué creemos. Si creemos en Dios o si creemos en nosotros. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Dios te manda? Dios manda a ti personas que te dicen, mira, ¿por qué no haces esto? No, yo ya tengo solucionado eso, yo ya lo tengo arreglado. Ni siquiera escuchaste. Ni siquiera consideraste, bueno, yo escucho. No oraste y dices, bueno, ¿será que tú me mandaste a esa persona para que esa persona me dé ese consejo y yo hacerlo? ¿Será que es Dios el que me está diciendo que haga eso? Y yo con mi terquedad todavía sigo haciendo y por eso me va a tratar y dele. Amén, iglesia. Para terminar, concluiría esta reunión con lo siguiente. Contrario a lo que muchos creen y piensan, los problemas no buscan acabar con tu vida. Los problemas no están diseñados para acabar con tu vida. Los problemas tampoco son prueba de Dios, porque muchas personas dicen, estoy pasando por una prueba de Dios. Dios me está probando. En este momento estoy pasando por una situación bien dura y eso es una prueba. Sosténgase, papá, porque es una prueba de Dios. Lo engañaron. Los problemas no son pruebas de Dios. Los problemas son consecuencias de tus acciones. No hay un solo problema en tu vida que no sea consecuencia de lo que hiciste o dejaste de hacer. Pero la bendición es que Dios usa esas consecuencias, es decir, Dios usa ese problema para enderezar tu camino, para afianzar tu fe, para afianzar la confianza en Él, para decirte, quiero llevarte hacia la victoria. Por eso es que muchas veces la gente dice, no, es que Dios me está probando con esta gastritis. No, la gastritis es una consecuencia de una mala alimentación. Punto. Gústele a quien le guste, disgústele a quien le disguste. Pero Dios la va a usar para cambiar tu estilo de vida. Amén, iglesia. Las consecuencias están allí. Entonces, amada iglesia, si nosotros obedecemos, si nosotros nos despojamos, si nosotros usamos los recursos de Dios y si confiamos en humildad lo que Él nos demanda, nosotros le vamos a agradar a Dios con nuestras acciones y aquello que nosotros creíamos que era un problema se convierte en un testimonio grande y poderoso que Dios nos ha dado para seguir evangelizando. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gracias, amado. Gracias, amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso.